Bien, continuamos en Opinión y Libertad. Ahora el tema que vamos a abordar en la agenda del día de hoy en este capítulo con Romeo Robles son los atentados que sucedieron el pasado martes en Bélgica, que vuelven a poner en perspectiva una situación de urgencia en la Unión Europea. Los países se han reunido ya de manera urgente para tomar medidas en este asunto. El presidente de Turquía, dicen, de lo cual deviene en una crisis política en Bélgica, ya había avisado que había un riesgo de atentados terroristas en este país, a lo cual se omitió, se hizo una omisión impresionante y de ahí devinieron investigaciones y una crisis política en Bélgica, donde ministros de justicia presentan su renuncia y a los cuales se la rechazan porque, bueno, no es un momento para renunciar, no es un momento tampoco para escudarse y faltar a tus responsabilidades. Creo que ese es el mensaje que hace Bélgica y están investigando también quiénes eran los responsables que sí sabían, porque obviamente o hay una falta de responsabilidad o estaban coludidos con una situación de esta naturaleza donde ya sabían que iba a ocurrir estos atentados. Sí, así es. Bueno, son unos atentados donde mueren 30 personas, si no me equivoco. Y ponen las cosas también un poco en perspectiva porque es un atentado relativamente cercano a los atentados de París, en Bataclan y en otras regiones de Francia, de París. Y bueno, vuelve a poner en alerta al mundo de Occidente, ¿no? Salieron a dar declaraciones inmediatamente todos los precandidatos de la contienda electoral en Estados Unidos, ¿no? Donald Trump, Ted Cruz, Hillary Clinton, Bernie Sanders. Y es interesante ver la reacción de todos estos gobiernos en Occidente, ¿no? Porque es importante mencionar también que ha habido en los últimos 10 días atentados en casi todo el planeta, desde Nigeria hasta Ankara en Turquía, ¿no? Bastante crueles, bastante cruentos. Por ejemplo, en Turquía, en Ankara, hubo aproximadamente 59 muertos, si no recuerdo, 49 o 59 muertos en un atentado en una zona bastante conocida de Ankara, que es la capital de Turquía y es una ciudad cosmopolita, bastante importante para la economía internacional, etcétera, ¿no? Y sin embargo, los medios internacionales no mencionaron estos atentados, ¿no? La gente no está al tanto de, por ejemplo, la presencia terrorista en los países africanos, como Nigeria, donde el Boko Haram, que es una secta islamista bastante extremista, más cruel que ISIS o el Estado Islámico, ¿no? Y la gente no está enterada de esto. Ha habido secuestros de mujeres y de niñas, ha habido reclutamiento de niños soldados también en Nigeria, y es una situación verdaderamente preocupante, ¿no? Lo mismo en Turquía, ha habido atentados bastante crueles en los que no ha habido una respuesta seria por la comunidad internacional, por condenarlos, por tratar de coordinarse en contra de ellos. Lo mismo en el Líbano, en Beirut, el año pasado, recién una semana antes o unos días antes que los atentados en París, hubo un atentado bastante cruel en la capital de Beirut, en la capital del Líbano, en Beirut, y nadie dijo nada, ¿no? Los medios se silenciaron alrededor del mundo. Y bueno, es preocupante porque demuestra que unas vidas valen más que otras, ¿no? Y que Occidente tiende a magnificar demasiado cuando a ellos los atacan, pero tiende a ignorar o simplificar los atentados o las guerras en otros lugares. Por ejemplo, ahorita tenemos conflictos muy graves en Yemen, tenemos conflictos muy graves en la región de Siria, ¿no? Con el Estado Islámico o Daesh. Y nadie está hablando de ellos. Son situaciones verdaderamente preocupantes. Lo mismo que las muertes que tenemos aquí. Tan solo en Guerrero, al día de hoy llevamos alrededor de 150 muertos, ¿no? Es una cantidad bastante preocupante y sin embargo nadie, ni nuestra propia población, está enterada de eso. Es importante menciono esto porque creo que tenemos que poner en perspectiva qué significa un atentado terrorista. Normalmente los medios tienden a distorsionarlo y volverlo algo bastante más grave de lo que realmente es. Podría ser más grave lo que sucede acá. No solo eso. Y acá no se maneja terrorismo. Sí, de alguna manera, pero no solo eso. También al mismo tiempo la respuesta se vuelve bastante asimétrica, ¿no? Como bombardeos o recordemos la invasión de Afganistán o Irak, que hoy tienen esos dos países verdaderamente destrozados, ¿no? Las intervenciones norteamericanas y de la coalición
en contra de Saddam Hussein y en contra de Afganistán, de los talibanes, tienen hoy esos países en una situación verdaderamente crítica, que de hecho dio pie al surgimiento de ISIS. Lo mismo pasa con Libia, ¿no? Después de su intervención en 2010 para remover al ex dictador Gaddafi y después que fue asesinado bajo Hillary Clinton. Hoy Libia es uno de los países más inestables de la región. Entonces, toda esta inestabilidad causa, obviamente, un surgimiento de facciones islamistas, ¿no? Los talibanes, hoy ISIS, etcétera, 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 que devienen los ataques que surgen hoy en Bélgica. Pero entonces, esto simplemente genera un círculo vicioso donde el conflicto se empieza a volver cada vez más global, donde el terreno de juego ya no está limitado nada más a Medio Oriente, sino que se extiende a todo el mundo, porque hoy vivimos en el siglo XXI y es una realidad global, ¿no? El conflicto no se va a limitar a una región geográfica específica. Entonces, es importante entender que ISIS está jugando también. ISIS ha sido menguado en el último año bastante. Ha perdido muchísimo territorio. Más de 3/4 partes del territorio que controlaban hace un año, ¿no? Sí han servido de alguna manera los bombardeos y demás. Entonces, hoy tenemos a un ISIS bastante desprestigiado, en el cual usan estos ataques para provocar Occidente, para levantar el ánimo dentro de su misma población musulmana y decir, miren cómo Occidente son malos, miren cómo Occidente nos está provocando, miren cómo el imperio una vez más está tratando de imponerse aquí, y usa este resentimiento a su favor. Entonces, Occidente no debe caer en provocaciones, debe poner esto en perspectiva, debe entender el hecho de que esto es una provocación de ISIS y que atacarlos y vilificarlos y demás a la población musulmana solo va a reforzar la presencia de ISIS y su sistema propagandístico, que aparte es muy grande, ¿no? Y muy efectivo. Es importante que el auditorio sepa que ISIS o los terroristas musulmanes han matado a más musulmanes y personas de Medio Oriente que ningún otro tipo de personas, ya sean belgas o americanos o demás. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, después de los atentados del 9 de septiembre, del 11 de septiembre, ha habido más muertes entre americanos por accidentes de armas que a través de ninguna guerra o atentado terrorista. Entonces, obviamente, esto no solo afecta a Bélgica, afecta a toda la población mundial y afecta específicamente a la población musulmana, ¿no? Después de los atentados de París, el número de ataques en contra de poblaciones musulmanas, mezquitas, mujeres, hombres, niños, se incrementó en todo el mundo occidental, desde Estados Unidos hasta Rusia y demás. Se incrementaron los ataques en contra de esta población. Ted Cruz salió a decir que se tenía que patrullar vecindarios musulmanes, ¿no? Lo mismo Donald Trump. Marine Le Pen, también la presidenta del partido Front National en Francia, que es uno de los partidos más racistas y de la nueva derecha, salió también a dar declaraciones bastante controversiales al respecto, racistas, xenofóbicas. Se está culpando de nuevo a los refugiados, que es una crisis de gran índole en Europa en estos momentos. Y una vez más se victimiza o se vuelve al culpable a la víctima, cuando realmente no lo son, ¿no? Los refugiados no fueron ciudadanos belgas los que cometieron este atentado. Es Oye, importante. tenemos el grupo terrorista Boko Haram, varios focos en toda la área de la Unión Europea, Al-Shabaab y demás. en la región asiática. Están los yihadistas en la frontera de Gaza con Israel peleando un territorio. Y están este grupo del Estado Islámico. Pero ¿tienen algo en común todos estos grupos? Sí, no. O sea, por ejemplo. O sea, la pelea ¿por qué es? ¿Por intromisión? En particular, ISIS tiene una perspectiva muy específica. Ellos quieren construir un califato. Ajá. Un califato se refiere a un Estado islámico, ¿no? Basado en el Corán, que es, o sea, ahí sí el es texto una sagrado independencia total. musulmán. Sí, ellos quieren, para ellos es una cuestión geopolítica, ¿no? Ajá. Y religiosa, en la que tienen que establecer todo este dominio y el Islam va a ser la religión y va a ser también la ley. No quieren que haya una intromisión cultural ni económica. Cultural no necesariamente económica, porque sí son muy capitalistas y usan tecnología occidental. Pero y si demás, ¿no? si hay una intromisión a su estilo y forma de vida. Exacto, rechazan cualquier presencia occidental, por decirlo, ¿no? Lo que ellos perciben como los vicios de Occidente. Su apertura al sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Son relativamente conservadores. Pero no tienen necesariamente nada en común con otras organizaciones musulmanas, como
por ejemplo, Hezbollah o Hamas, que están en Gaza o que están en Líbano, ¿no? Particularmente estos grupos son grupos políticos, ¿no? Grupos de alguna manera separatistas. Sí. Paramilitares también, que sí tienen milicias y que van en contra de la presencia israelí, se mezcla con otro tipo de vertientes ideológicas y políticas, ¿no? Es más sutil, pero no tiene nada que ver con ISIS en sí. De hecho, están peleando en Siria, a veces Hezbollah contra rebeldes sirios, o sea, es una mezcla allí medio confusa. Uh-huh. También hay que recordar que en la región existen dos países particularmente importantes dentro del mundo musulmán, que es Irán y Arabia Saudita. Irán es chiita, es una de las vertientes del Islam, uh-huh. Y Arabia Saudita es suní, que es otra de las vertientes del Islam, ¿no? Como tal, Arabia Saudita es uno de los mayores patrocinadores de terrorismo a nivel internacional, a pesar de que es uno de los mayores aliados de Estados Unidos. Y sin embargo nadie les dice nada, ¿no? No es tan criticado porque apoya a Estados Unidos y demás, ¿no? Pero es una mezcla política e ideológica muy interesante. Mencionaba anteriormente el conflicto en Yemen, del que nadie está hablando, y es una guerra bastante cruel, donde están peleando una guerra de proximidad, así se les dice, Irán y Arabia Saudita, que son enemigos, ¿no? Y ha habido muchísimas muertes. De nuevo, nadie ha dicho nada porque a nadie le interesa, ¿no? Y allí está la crueldad de todos nosotros como comunidad internacional, en la que no denunciamos este tipo de movimientos, de situaciones de guerra o abusos de derechos civiles y humanos. Exacto. Con tal de mantener una cierta estabilidad geoestratégica. Ajá. Y creo yo que allí está el error de políticos como Hillary Clinton, ¿no? O Henry Kissinger en su tiempo, o de políticos como Felipe Calderón, que lanzó una guerra en contra del narcotráfico, cuando, por ejemplo, esta misma semana uno de los exsecretarios de Nixon, el expresidente de Estados Unidos, salió a decir que esa guerra fue diseñada para reprimir los movimientos de izquierda y los movimientos de los negros y los chicanos en Estados Unidos, y que se extendió en toda Latinoamérica precisamente por las mismas razones. Hoy sabemos eso, y darnos cuenta que fue una medida política para posicionar a Nixon, que es uno de los presidentes y figuras políticas más corruptas y más controvertidas de la historia del mundo, no solo de Estados Unidos. Nos damos cuenta de lo Pero poco... Pero qué bueno, en Estados Unidos sí hubo un proceso de justicia. Sí, hubo un proceso de impeachment en contra del presidente. Sin embargo, las marcas de sus políticas siguen hoy en día vigentes, como esa guerra contra el narcotráfico, de la cual se sigue hoy defendiendo a Felipe Calderón, cuando sí es una guerra que no tiene estrategia, que no tiene justificación más que una justificación católica cristiana, pero ninguna justificación científica, técnica. Hoy sabemos que no ha funcionado esa estrategia, llevamos más de 160,000 muertos y muchísimos capos detenidos, entre ellos el Chapo. Y aún así el consumo de las drogas en Estados Unidos y en México no ha bajado, la producción tampoco ha bajado, la violencia no ha bajado, y se sigue defendiendo este tipo de personajes políticos por pragmáticos. No lo son. Son personas que son muy fáciles en usar el gatillo, siempre y cuando no sea su muerte la que va de por medio, ¿no? Ajá. Creo que eso es cobardía política, y creo que eso no debería ser la forma en la que actuamos a un problema que es un problema socioeconómico y un problema de salud. No sé, y lo mismo con otros conflictos, ¿no? Como el conflicto ahora de los atentados terroristas en Bélgica y en Europa. No es solo la cuestión del atentado, hay que ver las cuestiones societales, lo que está pasando en el mundo, lo que construye estos movimientos. Y tenemos que tratar de actuar con la mayor congruencia, ¿no? No es nosotros contra ellos, no es una guerra de civilizaciones. Somos todos partes de este mismo conflicto y todos estamos siendo afectados por este tipo de mentalidad. Creo que tenemos que empezar a verlo como que sí somos parte del mismo globo terráqueo, ¿no? Sí, exacto. No tener este pensamiento de separatidad y de hipocresía humana. Vamos a una pausa y regresamos uno por uno.